supuesto, merecido honor de presidir este panel. Nada hecho para merecer semejante honra. Y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y ser digno de ellas, tratando de esbozar algunas inquietudes y ponerlas en comunión con ustedes, por la sencilla circunstancia de que lo que se me plantea como tema es la participación ciudadana en el procedimiento administrativo. Voy a tratarse, lamentablemente no tenemos el gusto de tener la presencia de Juan González Mora, me perdí de lo que iba a decir, pero no voy a abusar de la autoridad que me ofrece al cargo de presidente de este panel, porque alguna vez alguien me dijo que allí encontré la justificación filosófica de mi conducta secretaria. Eduardito, autoridad que no abusa del poder, pierde el prestigio. Supo ser gobernador de una provincia sureña, viste todavía. Para que no me y en este tema de la participación ciudadana en el procedimiento administrativo, yo escuchaba con atención, con toda la atención que pude, a Fernando, a quien cada día quiero más y cada día tengo más desacuerdo. Pero tengo la esperanza intacta, y con la esperanza intacta vengo a ponerles a ustedes algunas inquietudes. Yo sí tengo preguntas, siempre termino con preguntas, y aquí de lo que se trata, me parece a mí, es que no sabemos, o no hemos podido todavía, yo al menos, no voy a ser presuntuoso, yo no he podido todavía medir las consecuencias que ha provocado la reforma de la Constitución de 1994 en cuanto a las categorías jurídicas que nos venían dadas, con un grado de rigidez que ha creado, ¿cómo se escucha? ¿Más cerca? Sí. Perdón. Con un grado de rigidez que han implosionado por completo, al punto que, a mi modo de ver, la reforma de 1994 y la modificación sustantiva en el régimen de fuentes del ordenamiento jurídico argentino y en particular del ordenamiento jurídico administrativo todavía sufre consecuencias y probablemente por aquello de que hacemos las cosas y no nos hacemos cargo de las consecuencias de las cosas que hacemos o nos cuesta trabajo asumirlas, no terminamos de aceptar que algo ha cambiado definitivamente en la República Argentina, en el orden jurídico global, y es que, y lo digo con absoluta franqueza, me parece que nuestra Constitución terminará siendo, o ya terminó siendo, una Constitución flexible. ¿Por qué? Digo esto. Porque basta que una mayoría calificada del Congreso Federal apruebe un tratado de aquellos de jerarquía constitucional que incluyen el inciso 22 del artículo 75, que tiene una fórmula abierta, porque el constituyente del 94 dejó una fórmula abierta, y entonces las cosas en el orden jurídico local se empiecen a sacudir. Basta que el representante de las relaciones internacionales de la República Argentina según la Constitución Federal se suba a un avión, se vaya a Brasilia, celebra un protocolo con la presidenta de los Estados Unidos de la República Federativa de Brasil para que el orden jurídico local se modifique. Y ni siquiera pasó por el Congreso. De modo que me parece a mí que nos tenemos que empezar a hacer cargo de las consecuencias que provocan la circunstancia, por todos conocida, pero todavía no suficientemente evaluada, de que ha implicado la reforma constitucional de 1994 en cuanto al régimen de fuentes del ordenamiento jurídico. Y en particular, en el tema que me ocupa esta mañana, que es el de la participación ciudadana en el procedimiento administrativo, a modo de ver, por supuesto, borrado por completo esa tan aparentemente rígida categorización del derecho subjetivo y del interés legítimo, y sobre todo y en especial del concepto de parte del procedimiento administrativo. Seguir razonando en el orden nacional en los términos del artículo 38 del Reglamento Autónomo Nacional del Procedimiento Administrativo
para determinar qué es parte en un expediente administrativo, a mi modo de ver, es una antigüedad, un arcaísmo, en los términos rígidos del derecho subjetivo versus el derecho. Es así. Este es, bueno, desde mi punto de vista, es así. Que no nos queramos hacer cargo de esa circunstancia es otra. Es o para los terapeutas o para los psicólogos. Pero desde el punto de vista del orden jurídico, ustedes van a observar que yo parezca tan categórico esta mañana, pero me da la sensación, con la esperanza intacta como siempre, no tomamos debida conciencia de aquello que hacemos. Parecemos, en ciertos aspectos, una sociedad adolescente. En el sentido, discúlpeme que sea tan clemente esta mañana, esta pareja que han buscado, pareja, dormir perfecta, trato de ser una persona feliz, trato de crear con el otro, de no pesar del otro, pero me parece que en la expresión adolescente, en el orden de estos institutos jurídicos, está básicamente a partir de no asumir todas las consecuencias de aquello que hacemos. Seguimos hablando del acto administrativo como si el acto administrativo no hubiera sido la creación artificial de una categoría instrumental que tuvo por único propósito la creación de una competencia jurisdiccional con la única y absoluta finalidad de sacarle a los jueces civiles el conocimiento de las causas administrativas que llevaban a cabo los administradores públicos de la administración francesa revolucionaria. Bajo el argumento jurídico de una división de poderes interpretada de un modo rígido, se escondía una manifestación clara y confesa de contenido ideológico que no era otra que al revolucionario francés y más que nada la administración pública francesa no la va a juzgar la justicia civil de los estamentos nobles. Punto. A partir de eso se construyó todo. Porque hasta el acto administrativo tiene contenido ideológico. Por lo tanto, ¿cómo no va a tener contenido ideológico una constitución como la Constitución de 1994 o la Constitución del Estatuto de la Ciudad Autónoma? Y entonces, en orden particular, hecho este prolegómeno, con vehemencia, pero no con enojo, el doctor Gallego Fernández dice, no, soy así, hay que defender las cosas con la esperanza intacta. Me parece a mí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de intervención o participación ciudadana? Me parece que es una intervención para la protección, me van a disculpar, que suene prosaico, es una protección de los intereses individuales en los asuntos de interés colectivo que puedan afectar situaciones individuales. Es decir, ¿para qué buscamos esa participación ciudadana o para qué el orden jurídico se la confiere? Se la confiere con el propósito de proteger o de incidir en cuestiones colectivas que afectan intereses individuales. Indudablemente. Yo sé positivamente que hay situaciones individuales propiamente dichas y situaciones individuales que inciden en situaciones colectivas, o viceversa, de situaciones colectivas que por el objeto indivisible de algún modo inciden en situaciones individuales. Si el medio ambiente como objeto colectivo indivisible está mal, indudablemente eso va a tener una repercusión en una situación individualizada. Nadie que viva a la vera del riachuelo puede vivir felizmente por la única y sencilla razón de que huele podrido y está contaminado. Indudablemente que esa situación colectiva repercute en un interés individual. Y es a partir, ustedes otra vez discúlpenme que sea prosaico, es de la protección del interés individual que se puede realizar el interés colectivo y viceversa. Nada que se realiza en una sociedad que no se realiza. Juan Perón, que tampoco era de él, porque era un gran lector de los griegos y eso es de Aristóteles. Aquello de la única verdad en la realidad no es de él. Sí, él tenía más marketing y lo hizo más famoso, pero tampoco era de él. Volviendo a lo nuestro, entonces, ¿cómo hacer esa participación efectiva? Me da la sensación que deberíamos tener una mirada amplia del concepto. Por lo tanto, esa participación ciudadana debería hacerse por lo menos en dos aspectos. La participación en los asuntos comunes que afecten intereses colectivos, como el medio ambiente o el derecho del consumidor,
y la participación ya obligatoria en los asuntos que afectan intereses individuales, y a partir de aquí la ampliación del concepto de parte en el procedimiento administrativo, porque de eso estamos hablando. Por ejemplo, la participación de los contrainteresados en los procedimientos de contratación pública. Cuando hay un dictamen de evaluación en un procedimiento de selección, la inclinación natural es cerrar el trámite, cerrar el conocimiento general, lo que está sucediendo en ese expediente, y esto desde el propio diseño de las normas. ¿O acaso los regímenes de contrataciones no establecen el carácter reservado de las actuaciones desde el momento en que cierra el periodo de vista de las ofertas hasta que se emite el dictamen de evaluación de la comisión correspondiente? Lean, por ejemplo, el decreto 436 del 2000, lean cualquier reglamento de contrataciones en el que se precian de ser moderno. Esa etapa de la intervención administrativa está vedada al conocimiento de aquellos que incluso tienen una situación jurídica individualizada como son los oferentes. ¿Cómo no voy a poder ver lo que está pasando con mi interés? No, son reservadas esas actuaciones hasta el momento en que el dictamen de la evaluación de la Comisión de Planificación. ¿Por qué? Si, por ejemplo, los sistemas de acceso a la información pública han borrado por completo y de forma transversal el concepto de la vista del expediente, ¿o acaso el decreto 1172 del año 2003 no le permite solamente la inquietud a la condición de legitimado para saber qué pasa en una actuación administrativa determinada? Es la mera curiosidad. La mera curiosidad ciudadana de saber qué está pasando dentro de un expediente administrativo. Ahora, esa consecuencia no nos gusta. Y no nos gusta porque ¿cómo van a ver lo que está pasando en un trámite administrativo del que usted ni siquiera es oferente? Bueno, les tengo una noticia. Esa es la consecuencia de incluir las garantías del 8.1 y del 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tiene una consecuencia derivada de aquello que el constituyente del año 1994 determinó como categoría supranacional. Vuelvo al comienzo del acta. Yo no digo que esté bien o que esté mal, me limito a describirlo en composición con aquella que es consecuencia de lo que hacemos. Por lo tanto, ¿qué pasa con aquel contrainteresado por el procedimiento de contratación que resulta ser el sujeto ganador en la selección impugnado por un tercero que quedó desplazado? La administración, la verdad, yo conozco en mis 30 años de actuación profesional una sola vez vi que hubiere intervención de los contrainteresados, es decir, que hubiere participación administrativa en el expediente de aquel que había impugnado respecto de la oferta del que había sido seleccionado. La única vez que lo vi fue cuando yo fui funcionario y lo apliqué allí. No lo vi más. No porque yo sea Gardel, no porque yo sea alguien superlativo que sobresalga. No, por aquello de que dije, vamos a probar, a ver qué pasa. Y realmente fue útil, porque permitió aceptar razonadamente que la oferta que se había definido como la mejor era definitivamente la mejor. Tanto es así que luego el procedimiento administrativo concluyó allí y la impugnación no se sostuvo. ¿Qué miedo le tenemos a escuchar? Le tenemos pavor a escuchar, porque en definitiva de lo que se trata la participación ciudadana en el procedimiento administrativo es escuchar. Como si la soberbia nos indicara que aquel que viene en contradicción con nosotros no tuviera nada que aportar. Y caemos en el vicio de ser absolutamente autorreferenciales. Sigamos. Menos arenga, más juridicidad. Por lo tanto, me parece que es insuficiente el criterio tradicional de la visión de la previa audiencia del interesado que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional o el artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Por lo no me gusta que le digamos Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, pero es lo que es. Es un decreto de ley, sí, la doctrina de facto de la Corte dice que tenemos que dar el carácter. Es un decreto de ley, pero la jurisprudencia de la Corte la sigue calificando. Digo que es insuficiente esa previa audiencia en los términos concebidos rígida y tradicionalmente por la sencilla razón que
recién mencionábamos, de la participación como garantía en el procedimiento a partir de la legislación supranacional. Por lo cual me parece que debe existir un juego equilibrado entre escuchar y decidir. Ahora hay que escuchar. Y luego decidir. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene particularmente una inclinación generosa a escuchar a partir de, por lo menos desde el plano formal, a partir de la elección de uno de los procedimientos de escucha abierta, pública, ciudadana. Y es el conocido procedimiento de la audiencia pública. Ustedes mejor que yo saben, o también como yo saben, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunas circunstancias, torna facultativa la convocatoria a una audiencia pública, como es en el caso del artículo 63, y en otros casos o en el final del 63, cuando se trate de, es obligatoria, cuando se trate de cuestiones vinculadas a modificación del proyecto de norma de edificación, planeamiento urbano, trazamientos industriales o comerciales, o modificaciones de uso o de dominio de bienes públicos, y después todavía incluye el procedimiento innovador de la doble lectura en el caso de los artículos 89 y 90. ¿Y en qué situaciones? Fíjense ustedes en qué situaciones jurídico-administrativas tan trascendentes. Desafectación de los inmuebles del dominio público y de todo acto de disposición de ellos. O sea que, si queremos vender un bien de uso de dominio público, lo primero que tenemos que hacer es desafectarlo. Para desafectarlo hay que convocar una audiencia pública por la legislatura en el sistema de doble lectura. A punto tal que el artículo 90 dice que ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite si lo hiciera estas obras. De modo que hay ahí indudablemente una inclinación generosa por uno de los procedimientos que el constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha estimado como el que mayor participación ciudadana tiene. Razón por la cual me parece a mí, yo creo que tengo 5 minutos. 5 minutos. Ok, hay que apurarse. Me parece a mí que desde ese plano, en lo que nos debemos ocupar, no ya en cuestionar tanto el procedimiento, que hay que hacerlo, sino darle un sentido eficaz y útil. A esta altura ya no hay duda de que desde la Constitución para abajo, el procedimiento de la audiencia pública es, según el constituyente local, el procedimiento que más generosamente facilita esa participación ciudadana en aspectos vinculados al trámite administrativo. Razón por la cual es tiempo de empezar a ocuparse de cómo hacer que esos procedimientos sean lo más eficaces y lo más efectivos. ¿Y dónde está el punto? Me parece a mí que el punto está entonces, neurálgico de la discusión, está en la conferencia de legitimación para actuar. Volvemos al principio de la discusión. ¿Quiénes estarán legitimados para actuar en el ámbito de esos procedimientos participativos? Indudablemente aquellos que invoquen un interés legítimo, invoquen un derecho subjetivo y, por cierto, aquellos que, de un modo prolijo, tengan la participación en esos que denominamos intereses de incidencia colectiva. Categoría que es todavía de contornos, y lo digo con absoluto respeto, yo sé que en la mesa hay gente que ha escrito y sabe mucho del asunto, y en el auditorio también, categoría que a Eduardo Merteikian todavía le cuesta trabajo ponerle contornos más o menos, no es estable la palabra, es comprensibles. El doctor García Puyens relató y describió con detalle y fruición lo que la Corte dijo en Alave, y en particular el voto del juez presidente de la Corte. Bueno, yo tengo mis opiniones sobre Alave. De un obiter dictum hemos hecho un mundo. Hemos construido un mundo de un obiter. Porque la verdad es que podía resolverse sin necesidad de decir todo eso. Porque el caso estaba resuelto. Todo eso son argumentos a mayor abundamiento. ¿Qué me está diciendo ello? Que si no estaba, la solución era no. Bien. Y además tengo otra cosa para decir, lo digo cada vez que puedo, y es que no confundir la acción de clase con el amparo político. Por una sencilla razón. Y
Y es que entonces, si alabi es la doctrina, no habría posibilidades de acciones colectivas donde no hubiera actitud ilegítima, ilegal o arbitraria de la administración pública. Porque estamos asociando la acción colectiva de clase a la existencia de una conducta arbitraria o ilegítima de parte del sujeto contra quien va la pretensión. Y el amparo y la acción de clase son dos acciones diferentes que apuntan a objetivos distintos. Terminé el paréntesis. Por lo cual, y aquí voy terminando, antes de que me echen, me gustaría decir, para finalizar, ¿cómo hago para que ese procedimiento participativo sea eficaz, eficiente? Indudablemente que escuchar, y en esto otra vez vuelvo a los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, escuchar supone mayor motivación de las decisiones, sobre todo porque la audiencia o cualquier procedimiento participativo no tiene carácter vinculante para el órgano administrativo que tiene que llamado a resolver. Porque el deber es el deber de escuchar, no el deber de actuar conforme a lo que ha escuchado. Porque de lo contrario se quiebra el régimen de la república representativa o del régimen de gobierno representativo que el propio artículo primero de la Constitución y Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define como régimen de gobierno. Indudablemente, escuchar supone eso, escuchar y razonar lo que escucha el órgano que decide, pero no sustituir ahora la decisión, porque de lo contrario, insisto, entran en crisis el propio régimen, el artículo 22 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la obligatoriedad de la convocatoria no significa la obligatoriedad o carácter vinculante de lo que allí se decida. Lo que sí obliga es a motivar mayormente o más acentuadamente las decisiones, sobre todo las decisiones de contenido discrecional, cuando éstas se apartan de aquello que se ha escuchado en el procedimiento participativo de participación. Razón por la cual lo interesante del procedimiento es que de la escucha atenta puede surgir una decisión razonada, una decisión razonable, y si se aparta es obligatorio una mayor fundamentación. ¿Cuál es la contracara del derecho de participar? El deber de hacerlo lealmente. A cada derecho le corresponde un deber recíproco. Hablamos de los derechos, pero nos ocupamos de los deberes. Es decir, dejemos, me parece a mí, debemos, desde el plano del análisis de las normas jurídicas, debemos superar el grado de adolescencia en el que muchas veces incurrimos y evitar caer en el lugar común de considerar que a cada derecho no le corresponde un deber correlativo. Al derecho de participar y al derecho de participación ciudadana del procedimiento administrativo le corresponde el recíproco deber de hacerlo en forma leal, proba, de buena fe, honesta, es decir, seria. Porque de lo contrario vamos a volver a lo mismo. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer decenas de convocatorias a audiencias públicas por el solo hecho del cumplimiento del rito formal de hacerlas. Ya está, hiciste la audiencia pública, ahora decidí lo que querías hacer. Y volvemos a aquello de la justificación filosófica de las conductas autoritarias, autoridad con uso de poder y el de prestigio, lo cual es una enorme barbaridad, pero es lo que se piensa. Si soy capaz de repetirlo es porque algo me habrá hecho como incidencia. Razón por la cual, y ahora sí, para terminar, porque el cartel dice 2 minutos, he sido generosa porque 2 minutos ni nada. Ese correlativo deber impone, me parece a mí, para finalizar, algo que, si hay alguna cosa más o menos clara que tengo, es que el interés público es algo demasiado importante y algo muy valioso para dejarlo solo en manos del Estado. Es un administrativista un tanto raro. En la medida que en el interés general se encuentra interesada la propia sociedad, la sociedad no puede dejar la procura del interés general solo en eso que es su
propia realización, que es esa estructura jurídica que ha creado. Me parece que una sociedad que no solamente se encuentre a la altura de las circunstancias, sino y fundamentalmente que sea digna de los tiempos y logros de libertad que ha sabido conocer. Una administración pública servicial y solidaria. Todavía tengo esa esperanza intacta. Individuos que asuman la existencia del otro y que sean capaces de comprender que la realización de su propia necesidad se desarrolla en la realización común con el otro y no en apresar el otro. Muchas gracias.